buenas tardes, bienvenidos. Tenemos proyectado el programa para el día de hoy. Este es el primer conversatorio de 4 que tenemos proyectado para el año 2022, organizado por el Comité de Seguimiento de Alto Riesgo de la Sociedad Chilena de Pediatría. Nos pareció súper importante empezar con este tema que va a empezar a ser candente en términos de en el fondo lo que está ocurriendo prontamente va a ser la circulación viral del virus sincicial respiratorio y queremos saber cómo estamos enfrentando el uso del palivizumab, los cambios epidemiológicos que están ocurriendo y la ley Ricarte-Soto que nos acompaña. Entonces vamos a empezar con las preguntas que tenemos sobre el virus sincicial respiratorio y palivizumab. A continuación, la doctora Lorena Tapia, que es infectóloga, va a hablarnos del comportamiento del VRS en el mundo en pandemia y los cambios epidemiológicos que se han visto, y además las nuevas estrategias en relación al manejo del virus sincicial respiratorio. Luego, la doctora Alejandra Zamorano, broncopulmonar, nos va a conversar sobre las recomendaciones del panel de expertos según el comportamiento viral en Chile. Y finalmente, y lo más interesante, tendremos una posibilidad de hacer una mesa redonda con las preguntas y la discusión con los expertos de la ley Ricarte-Soto y FONASA. Comenzamos entonces con la primera presentación. Las preguntas que nos hacemos este año es: ¿cómo está circulando el virus sincicial respiratorio? ¿Por qué usar palivizumab? ¿Cuáles son las dosis y desde cuándo? Es importante siempre recordar que el virus sincicial respiratorio es la primera causa de muerte, de morbilidad y de hospitalizaciones en los menores de 5 años. Este virus, descubierto hace muchos años, en 1954, sigue siendo la primera causa de muerte por virus en los menores de 1 año y es el agente etiológico más frecuente, causante de bronquiolitis y de infecciones respiratorias agudas bajas en niños, y se considera que es tan alta la circulación viral y la contagiosidad que a los 2 años de edad la infección por VRS es universal. O sea, todos los niños a los 2 años ya han tenido de distintas maneras un contacto y enfermedad con VRS. La primoinfección es raramente asintomática y sobre el 40% de los niños desarrolla bronquiolitis o neumonías. Y eso le da su gravedad, sobre todo a los pequeños más sensibles. Y estudios epidemiológicos han identificado a los niños que son más vulnerables, con importante riesgo de hospitalización, que son los que vamos a ver ahora. Han habido varios trabajos recientes y no tan recientes que identifican cuáles son los factores generales que indican mayor riesgo de infección por VRS. Ellos son el bajo nivel socioeconómico, el hacinamiento, la exposición a tabaco domiciliario, la contaminación ambiental, un hecho que está siendo cada vez más importante en el análisis de todas las enfermedades, la asistencia a la sala cuna, la coexistencia de hermanos o menores de edad en el mismo hogar. Y más recientemente, en el año 2015, hubo un metaanálisis de la literatura donde se vio cuáles eran los 8 factores que estaban significativamente asociados con mayor riesgo de ir a baja por VRS. Y ellos son la prematuridad, el bajo peso de nacimiento, el género masculino, no haber recibido leche materna, la coexistencia de una madre fumadora, historia de atopia y la existencia de menores de 5 años en la casa con hacinamiento. Dentro de estos grupos, nosotros destacamos a los niños prematuros, en que comparativamente con los niños de término se pueden describir que los prematuros menores de 32 semanas tienen 14 veces más riesgo de hospitalización que los niños de término,
Los menores de 37 semanas tienen mayor necesidad de UCI en su hospitalización, requerir ventilación mecánica e incluso muerte cuando se compara con los niños de término. ¿Cómo podemos combatir esto? La actual inmunoprofilaxis del VRS está en manos del palivizumab, que es un anticuerpo monoclonal que recibió su aprobación en más de 45 países a comienzo del 2000 y desde entonces es la herramienta que se tiene disponible en la actualidad, pero no es la única. Y prontamente vamos a ver durante las presentaciones los nuevos anticuerpos monoclonales y eventualmente también las vacunas. Bueno, el palivizumab es de tecnología recombinante de ADN que ocupa el sitio antigénico A en el lugar de la proteína F del virus sincicial respiratorio, que es lo que permite neutralizar el ingreso a la célula y la replicación tanto del VRS tipo A y el B, el subtipo. Ahora, está claro que la variabilidad en la concentración sérica y el clearance de palivizumab no depende de la edad gestacional ni tampoco de condiciones adicionales como, por ejemplo, displasia broncopulmonar, ni tampoco de variables demográficas que acompañan al niño. La dosis que se recomienda son 15 miligramos por kilo mensualmente cada 28 días, en realidad, por un total de 5 días, lo que permite aumentar la inmunización y la protección, y además prolonga el efecto sobre esta defensa que tiene contra el VRS. El esquema menor a 5 dosis no logra proporcionar la protección adecuada durante la estación de circulación de VRS y los niveles séricos se alcanzan en alrededor de 5 o 7 días luego de administrado, con una vida media recién adecuada a los 16 días. Entonces, ¿cómo está garantizada la administración de palivizumab en Chile? Esto es a través de la ley Ricarte-Soto y el último protocolo que está vigente hasta este año, 2022, es el protocolo publicado en el 2019, donde se incorporaron a todos los prematuros menores de 32 semanas y los niños cardiópatas congénitos hemodinámicamente significativos que encontraran la circulación viral siendo menores de 1 año. Esta es una garantía única como política de Estado en Latinoamérica, donde se garantiza una administración universal a través de este sistema de protección financiera que se llama Ley Ricarte-Soto. La postulación se hace a través de las plataformas de la ley, la compra del producto se hace con fondos implementados por FONASA y desde septiembre comentar que ya no es AbbVie quien se hace cargo de la venta del palivizumab, sino que AstraZeneca, que sería en la región el único proveedor. Veamos entonces cómo circuló el virus sincicial respiratorio en Chile en los últimos años. Y esto es bien interesante porque este es un informe del Instituto de Salud Pública publicado en el año 2021, donde se comparan los años 2018 al 21. Y ustedes pueden ver que en el 2018 la circulación, el número de casos positivos que se registraron, esto a través de esta vigilancia que se hace a través del ISP con 31 centros hospitalarios de la red pública, en que reportaron 7.764 casos en el 2018, 8.600 en el 2019, y claro, cuando llegó la pandemia a nuestro país, la circulación viral fue casi nula, solo 74 casos se reportaron. Sin embargo, ya a partir del 2021, y esto es en la semana 52, o sea, ya terminado el año pasado, la circulación de VRS llegó a 3.523, o sea, ya partíamos con al menos la mitad de lo que fue lo tradicional entre el 18 y el 19. Y acá nosotros vemos que dentro de todos los virus que se describen como los más importantes en circulación,
El que lideraba era en el año 2021 el virus sincicial respiratorio, seguido por el adenovirus, el parainfluenza y el metaneumovirus. Entonces, ¿esto pasó también en otros lugares del mundo? Sí, también ocurrió. Por ejemplo, acá hay una descripción de lo que ocurrió en Brasil en términos de las hospitalizaciones por bronquiolitis en Brasil. Y acá nosotros podemos ver que había una descripción de circulación viral en los distintos años bastante alta, y en el 2020 el BRS cayó francamente. Y acá nosotros podemos ver los casos de hospitalización, cómo a través de los años sufre una caída brusquísima de los casos de bronquiolitis, coincidiendo con el año 2020. Y en el fondo esto sugiere que hay un importante impacto de la aplicación de la distancia social en todo lo que es la reducción de transmisión de virus relacionados con las bronquiolitis agudas. En Gales también se ve un caso similar. Esto ustedes pueden ver en los años 2018, 19, 17, la caída franca en el último tramo, que en el fondo incluía el año 2020 y luego el inicio y repunte de la circulación del BRS. Entonces, en forma retrospectiva, que estos ingresos que se hicieron en un hospital de Gales, en el fondo eh, atribuye la significativa caída a las intervenciones no farmacéuticas, incluidos el distanciamiento y el lavado de manos, y esto al empezarse a relajar va a cambiar de nuevo la circulación, y esto claramente se puede predecir. ¿Cómo está circulando el BRS en Chile en el año 2022? Bueno, nosotros aquí vamos a ver cuál es la circulación viral que se ve. Ya estamos en la semana 14, que fue el reporte de la semana pasada, donde nosotros estamos viendo, por ejemplo, que en diciembre circuló influenza A, cosa muy insólita. Luego empezó el adenovirus a circular, que es el que más está en este momento, hasta la semana pasada, y el BRS, que está en amarillo representado, ustedes lo ven que tuvo incluso circulación en diciembre, bajó, 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 y luego aquí está reapareciendo. ¿Por qué mostramos esta circulación viral que es solo de Santiago? Porque esta es la red de vigilancia metropolitana que incluye el reporte que hace la Católica, la Clínica Alemana, la Universidad del Desarrollo, Integra Médica y el Hospital Lucio Córdoba, porque la distribución del uso de profilaxis contra el BRS mayoritariamente está en la región metropolitana, que está representado ahí en azul, donde el 47% de los niños que reciben el palivizumab están en la región metropolitana. Vamos a ver otra forma de presentar Chile, eso lo va a hablar la infectóloga. Entonces tenemos preguntas, claro, pero las respuestas en realidad no están nada claras. Lo único que sabemos es que el BRS fue descubierto hace más de 60 años, y a pesar de toda la investigación, el manejo de la infección hasta ahora sigue siendo solo de soporte. Tenemos una población de riesgo que está claramente identificada, que son los niños prematuros y también los cardiópatas, y hasta el momento la única opción de profilaxis sigue siendo el palivizumab, que dado su alto costo se ha limitado a los grupos de alto riesgo y que están en este rato garantizados universalmente por la ley Ricardo-Soto. El BRS durante la pandemia de COVID ha mostrado cambios evidentes de circulación que tanto en el mundo como en Chile se ve reflejado en esta cifra, y esperamos poder seguir avanzando en las preguntas y las respuestas. Muchas gracias. Entonces, yo quisiera dar paso ahora a la presentación de la doctora Lorena Tapia,
Ella es infectóloga del el Hospital Roberto del Río y es quien nos va a hablar del comportamiento del VRS durante la pandemia y los cambios epidemiológicos que se han visto. Adelante, doctora Kat. Aló, ya. Muchísimas gracias, doctora, por la invitación a este conversatorio, un conversatorio, tal como usted dice, súper relevante en estos meses, además que probablemente estamos iniciando los meses fríos, donde clásicamente el virus respiratorio sincicial nos viene a visitar. Y en un grupo, enfocado en un grupo de riesgo muy bien definido, como usted dice, los prematuros, dentro del grupo de los pacientes que pudieran terminar en una infección grave están los prematuros, pero ojo que también sabemos que también existe hospitalización y morbilidad en pacientes sin factores de riesgo. Así que si bien esta presentación está muy orientada a este grupo, ¿cierto? No olvidar que el virus respiratorio sincicial sigue siendo y probablemente va a seguir siendo por unos años hasta no tener vacuna o anticuerpos monoclonales que podamos abarcar más población, va a seguir siendo un tema importante en nuestra práctica de pediatra. Entonces, no puedo empezar esta presentación sin mencionar al doctor Avendaño, virólogo, queridísimo, profe mío y mentor. Gracias a él estoy en gran parte haciendo esta presentación y recordando que la vigilancia de los virus respiratorios en Chile, la verdad que fue bastante pionera y fuimos uno de los primeros países latinoamericanos donde, gracias al esfuerzo del doctor, del Instituto de Salud Pública y de Broncopulmonares y un grupo grande de profesionales, empezaron a hacer esta vigilancia principalmente apoyada en inmunofluorescencia, y con esta vigilancia fue que en los años 80 ya nos dimos claramente cuenta de que las hospitalizaciones por infecciones respiratorias agudas bajas estaban principalmente motivadas por la circulación de virus respiratorio sincicial cada año, ¿cierto? Esto era algo que a inicios de los años 80 no estaba del todo claro, pero la verdad que con esta vigilancia lo pudimos saber. Y esta vigilancia y la circulación tan marcada que tenemos estacional en nuestro país, somos afortunados nosotros de tenerla a mano, somos afortunados de poder entrar a la página del ISP o a la vigilancia de virus respiratorios de la Universidad de la Católica y ver efectivamente en tiempo real cómo van apareciendo los virus. Y en la medida que va apareciendo virus respiratorio sincicial, nosotros sabemos que tenemos que o no empezar con campaña de invierno, por ejemplo, o eventualmente iniciar los tratamientos o profilaxis en los pacientes de riesgo como los pacientes prematuros. Estas son las curvas clásicas que teníamos hasta antes del 3 de marzo del 2020. Aquí yo les muestro, de hecho este informe fue publicado ese día cuando nosotros tuvimos el primer caso de COVID en nuestro país, y como pueden ver, efectivamente lo que circulaba todos los años preferentemente era virus respiratorio sincicial en azul, acompañado siempre o al inicio o al final del virus influenza, de un gran número también de casos de virus influenza, y también aportaba su parte el metaneumovirus. Teníamos todos los años esto, ¿cierto? Estaba bastante descrito que en los meses de enero a marzo el número de casos se concentraba principalmente en el hemisferio norte, los meses fríos en el hemisferio norte, y nosotros en el hemisferio sur el gran número de casos lo teníamos entre mayo, julio, agosto, ¿cierto? Y esto era algo que estaba bien descrito, esto de hecho es un paper que se publicó el año 2018 previo a la pandemia. ¿Qué pasó? En la pandemia, bueno, la doctora Dapremont ya algo dijo, ¿cierto? Empezamos el año 2020 con medidas importantes de cierre de colegios, distanciamiento social, lavado de manos, uso de mascarilla, y eso dio pie a una prácticamente desaparición de los virus respiratorios en general durante gran parte del 2020, y prácticamente la mitad
del 2021, y eso por cierto nuestro invitado el coronavirus. Y nos dio a la larga como una lección, ¿cierto? Efectivamente, y tal como dijo la doctora, las medidas sanitarias que se implementaron en este tiempo lograron manejar los virus respiratorios, y en la medida que estas medidas empiezan a relajarse, empezamos a tener un aumento de casos. Y esto pasó en otros países, algo también mencionó la doctora, estos son el número de casos que ocurre en Australia. Aquí ustedes pueden ver la curva habitual de Australia todos los años. Esta es como una curva epidémica promedio que está dibujada en negro, y acá se ve cómo se cierran para el año 2020, cómo se cierran las fronteras en Australia, y se mantienen distintos periodos con distintas reclusiones de movilidad de los pacientes, y se ve que en la medida ya que avanzamos en los periodos donde ya hay más movilidad dentro de Australia, empiezan a tener un gran repunte de casos, que es muy parecido a lo que la doctora mostró en Gales, ¿no? En Estados Unidos también ocurre lo mismo, se ve que todos los años previo a la pandemia, este es un paper que salió publicado en 2017, existía una vigilancia, también tienen centros centinelas donde se ve positividades importantes durante esos y los meses fríos de ellos, que son entre diciembre, febrero, con pics en esos meses, ¿cierto? Detecciones tanto de PCR y antígenos que se daban todos los años. ¿Qué es lo que pasó con la pandemia? Nuevamente, esto es año 2020 y parte del 2021, una desaparición básicamente de los virus respiratorios desde estos centros centinelas donde se están analizando los casos, y un aumento importante de casos para épocas poco habituales, y también uno lo ve aquí en una gráfica de los casos en Nueva York, donde se ven las gráficas de los años 2018, 2019, 2019, 2020, ¿cierto? La gráfica habitual, y como ustedes pueden ver que en meses de marzo, febrero, que no son precisamente los meses habituales de circulación de BRS, empiezan a aparecer. Es decir, apareció en la medida que se levantaron las medidas de aislamiento y de uso de mascarillas y apertura de colegios, y eso también se observó en varios estados de los Estados Unidos. En Europa, lo mismo. Acá tenemos un gráfico resumen de cómo circulaba el virus respiratorio sincicial en Europa, en los distintos países europeos, y ante las medidas sanitarias tomadas para el año 2020 y 2021, ustedes pueden ver cómo esta circulación de virus disminuyó drásticamente, salvo en Francia, donde se levantaron las medidas de aislamiento más rápidamente que en otros países. Aquí ven dos países, Francia e Islandia, que no tuvieron tantas cuarentenas, y donde efectivamente se dio un aumento, una curva, que ustedes lo pueden ver aquí en más oscuro en relación a las curvas anteriores. Se ve que una vez que se empiezan a relajar las medidas, empezaron a tener ellos un aumento de casos, tanto en Francia como en Islandia, y esto se dio también, al igual que en Australia, en épocas donde habitualmente no circula virus respiratorio sincicial. Algo parecido también en los Países Bajos y en el Reino Unido, ¿cierto? En Países Bajos empieza también muy rápidamente en los casos, en la medida que disminuyen las medidas de cuarentena y de cuidados por el COVID. Eso es lo que nosotros tuvimos, igual que en otros países. Aumentó el número de casos en meses poco habituales, diciembre, tal como dijo la doctora, en enero también circuló algo, y actualmente nos encontramos con un número de casos bastante menor en estas semanas, pero probablemente con las aperturas que hemos tenido de colegios y de movilidad de las personas, probablemente podamos tener curvas ya más parecidas a lo que teníamos previamente. ¿Qué hemos aprendido entonces? Este virus respiratorio sincicial varió evidentemente durante la pandemia. Esta variación ha dependido de las medidas de contención locales. Existió variación regional dentro de los países, incluso algunas
ciudades o estados que tenían más o menos restricciones empezaron a tener circulación antes que otras. El regreso del BRS se da ante la vuelta a clases y de apertura de jardines, y es probable que tengamos un menor número total de casos en la medida que nosotros podamos mantener el uso de mascarillas, el lavado de manos y, muy importantemente, el confinamiento de sintomáticos. Esto ya lo comentó la doctora. El virus respiratorio sincicial es un virus bien particular, y dentro de las características que nosotros tenemos que recordar son estas proteínas de superficie G y F, la proteína F o la proteína de fusión, que están en este manto lipídico que rodea al virus. ¿Por qué es importante esta proteína F? Primero, porque tiene cambios muy importantes de configuración durante el proceso de replicación y el proceso de unión a las células que infecta, y en este cambio configuracional es capaz de mostrar o esconder distintos sitios antigénicos hacia los cuales pueden estar dirigidos los anticuerpos neutralizantes que produce el organismo, y anticuerpos neutralizantes que nosotros podamos querer aportar al paciente de manera de protegerlo. Y es así como tenemos algunos sitios antigénicos, y yo los muestro aquí, que están preferentemente expuestos en el estado prefusión, y algunos que se esconden en el estado postfusión, y llama la atención que hay algunos precisamente en este estado prefusión que tienen una mayor capacidad de neutralización que otros. Es decir, lo ideal sería tener sitios antigénicos muy expuestos y con una gran capacidad de neutralización, y de manera nosotros de ir a enfocarnos a esos sitios para neutralizar el virus. ¿Qué es lo que pasa? Es que el virus y esta proteína, si bien es bastante conservada, existen algunos sitios de esta proteína F, que son más conservados que otros. Y esa variabilidad es la que también hemos estado vigilando en distintos lugares, y ahora teniendo las herramientas para hacerlo, para evaluar las variantes y las variaciones que existen en esta proteína, al igual como lo hemos aprendido para la proteína Spike en el SARS-CoV-2. Esta vigilancia puede ser bastante importante en la medida que nosotros vayamos actualizando vacunas, actualizando anticuerpos monoclonales. Por lo tanto, de las proteínas estructurales que nosotros tenemos que ir a mirar, evidentemente vamos a ir a mirar las proteínas estructurales de superficie, que tienen que ver mucho con esta neutralización, pero no olvidar que existe una variabilidad genética dentro de estas proteínas superficies, y que lo ideal es que nosotros tanto esta vigilancia epidemiológica la acompañemos de una vigilancia de variantes, de genotipos, sobre todo ante la llegada de nuevas terapias o de profilaxis que vamos a ver más adelante. ¿Y cómo nos hemos ido manejando nosotros para manejar esta infección por virus respiratorio sincicial? Bueno, existen trabajos y avances en vacunas anti-VRS, anticuerpos monoclonales, que es el enfoque de este conversatorio, y antivirales. ¿Dónde están los grandes avances y donde yo creo que nos vamos a detener un poquito en esta presentación? Son en vacunas y en anticuerpos. Aquí les muestro, esta es la carrera, digo yo, que están teniendo los distintos componentes, que tanto de profilácticos, vacunas como anticuerpos monoclonales, para llegar a ser vendidos y usados, utilizados en el manejo de nuestros pacientes. Y aquí vemos donde hay distintas, tanto vacunas como anticuerpos, en esta carrera para llegar a ayudarnos a manejar estos pacientes. Y principalmente esto, tanto las vacunas como los anticuerpos monoclonales, se basan en que la inmunidad anti-VRS y la capacidad de nosotros de tener y mantener anticuerpos o títulos de anticuerpos altos tienen un efecto protector de la enfermedad por VRS, y eso lo vimos desde antes, cuando supimos que las madres que tenían altos niveles protegían a los recién nacidos que nacían y que estaban expuestos al VRS en la temporada siguiente. Y es así como monoclonales es una de las terapias que tenemos en uso. Existió las inmunoglobulinas policlonales para el VRS, palivizumab, que actualmente, como dijo la doctora, pertenece a AstraZeneca, pero existen bastantes otros anticuerpos monoclonales
en una lista bastante larga y que están enfocados, como yo le digo, a los distintos sitios antigénicos de la proteína F, algunos de los cuales pueden tener incluso mayor potencia de lo que ya conocemos. Palivizumab, como dijo la doctora, está dirigido hacia el sitio antigénico 2 de postfusión y tiene una vida media de 20 días, y ya había dicho la doctora a quienes estaba dirigido, y logra con ese efecto una disminución de aproximadamente un 55% de la hospitalización por virus respiratorio sincicial en los pacientes prematuros, porque esto está enfocado hacia pacientes prematuros, y más aún si es que es un paciente prematuro con displasia broncopulmonar. Pero existen nuevos anticuerpos que probablemente puedan llegar a ayudarnos en el futuro, anticuerpos que están enfocados a otros sitios antigénicos, el sitio antigénico 0, y que al menos in vitro han mostrado más de 50 veces mayor neutralización que palivizumab, y la gran ventaja es que vienen con una vida media mayor que eventualmente pudiera ser usada solamente una vez durante el brote epidémico. Y existen datos de fase 1, fase 2 de este anticuerpo, y se ha visto que en pacientes prematuros existe una protección para las infecciones respiratorias bajas y las hospitalizaciones. Incluso se ha visto que puede tener un efecto no solamente contra VRS, sino contra las hospitalizaciones totales de esos pacientes. Y se ha calculado una eficacia de 70.1% para disminuir la atención médica de infecciones respiratorias agudas bajas en prematuros, y disminución del 78.4% aproximadamente de hospitalización por virus respiratorio sincicial. También vienen en camino otros estudios de otros anticuerpos monoclonales hacia otros sitios antigénicos, incluso más conservados que el sitio antigénico 0, también con neutralizaciones in vitro bastante mayores, más de 50 veces mayores que palivizumab, y con vidas medias más largas, con estudios en fase 2 en ejecución y en fase 3 ya reclutando. Tendremos probablemente en algunos años esos resultados. Y finalmente también tenemos avances en vacunas anti-VRS, más de 40 vacunas en estudio, la mayoría, eso sí, estos estudios son preclínicos, pero ya hay bastantes en fase 2 y fase 3. La proteína más utilizada candidata sigue siendo la proteína F, con toda la experiencia que tenemos de palivizumab y el conocimiento que hemos ido alcanzando de la configuración de esta proteína. Y hay distintas estrategias de vacunación en estudio. Los recién nacidos son parte de esta estrategia, pero en especial también las madres embarazadas capaces de traspasar anticuerpos, y también los adultos mayores, que son un grupo también de riesgo de infección grave por VRS. Como les muestro aquí, de nuevo en esta gráfica existen distintas vacunas en distintas fases clínicas de los estudios clínicos. Aquí les muestro algunas de las que van más adelantadas en esta carrera. Hay algunas que han retrocedido en el tiempo o que han desaparecido, pero como les dije, existen vacunas para proteína F estructuradas con la proteína F, de prefusión en fase 1, fase 2 y fase 3, están reclutando en fase 3 vacunas proteína F, vacunas de nanopartículas de la proteína F. La verdad que se completó ese fase 3 en adultos y en madres embarazadas, no se consiguieron los resultados que se buscaban. Existen vacunas en RNA mensajero, utilizando también todo lo aprendido con la vacuna COVID en este tiempo. Probablemente vayan avanzando rápido. Vacunas atenuadas, tenemos aproximadamente 3 candidatas de vacunas atenuadas, que son vacunas de utilización intranasal y que pueden mejorar, además de la inmunidad sistémica, la inmunidad local, que es muy importante para los primeros días de infección. Y también dentro de las atenuadas está la vacuna asociada al BCG, donde la Universidad Católica tiene ese estudio clínico, que están empezando ya en fase 2, y las vacunas con vector recombinante, vacunas de proteína F en adenovirus, muy parecida también a las vacunas de COVID. Por lo tanto, ¿quién llega primero en esta carrera? La verdad que
Anticuerpos monoclonales, vacunas están avanzando, también hay algunos datos de antivirales, pero creo que al final, para nuestros prematuros, para los adultos mayores, las embarazadas, va a ser un conjunto de herramientas que vamos a tener que usar en distintas etapas de la vida para poder manejar este gran número de casos que tenemos todos los años. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Tapia. Realmente nos dejó, pero totalmente el día y muy entusiasmados con tantas novedades que podemos discutir después en la mesa redonda. Quisiera recordarle a los asistentes que ya tenemos más de 100, que los que no pudieron conectarse van a poder revisar esto en forma asincrónica, pero la idea es que participen en la mesa redonda y hagan sus preguntas y vayan escribiendo en el chat las preguntas. Gracias, doctora Tapia. Ahora tengo el honor de presentar a la doctora Alejandra Zamorano, ella es broncopulmonar, y su tema va a ser recomendaciones del panel de expertos según el comportamiento viral en Chile del virus sincicial respiratorio. Y la verdad es que nosotros consideramos que el panel debería ser bastante más amplio que 2 o 3 especialistas por todas las novedades que se producen, y eso nos interesa recalcarlo, que esto es un trabajo combinado entre neonatólogos, broncopulmonares, infectólogos, salubristas, y mientras más trabajemos para lograr un buen resultado, eso se va a ver reflejado en los esfuerzos que se hacen. Entonces, doctora Zamorano, adelante. ¿Cómo era que se ponía esto? Para. Esta, a ver, es que no lo veo eso ahora. A ver. Ah, que está justo el micrófono ahí. En video, aquí. No, nada que ver. Configuración de video, no. Es que se me puso. Sí, aquí. Ah, ya, aquí lo vi. Es que estaba tapado. Ya. Ahí sí, ahí sí. Que estaba esta barrera. Ya, listo. Ya, bueno, ahora sí. Ya, muchas gracias, doctora Dapremón. Bueno, sí, claramente todo esto es un desafío de multiespecialistas como para definir qué es lo que es mejor para nuestros pacientes. Bueno, ahora lo que se me pidió que conversáramos es las recomendaciones del uso de palivizumab según el comportamiento viral, lo cual es algo bastante difícil. Vamos a comenzar recordando un poco lo que mencionó también la doctora Dapremón, el problema del virus respiratorio, que hay grupos de riesgo que tienen el problema que pueden desarrollar una enfermedad más grave, dentro de los cuales están los prematuros, los displásicos broncopulmonares y los con cardiopatías congénitas, que son los que cubre la ley Ricartes-Soto, pero también hay otras patologías que tienen el riesgo de desarrollar una enfermedad grave que pudieran beneficiarse del uso de este medicamento. Recordar un poco cómo partió el programa de palivizumab. Esto partió el 2008 con un plan piloto desarrollado por el área respiratorio del MinSal, y que este estudio que se hizo con este plan piloto el 2008 permitió establecer este programa ministerial que se desarrolló desde el 2009 al 2015, que tuvo una cobertura progresiva y que llegó hasta el máximo de 400 cupos en todo Chile para nuestros pacientes principalmente displásicos en esa época. Ya el 2016 logramos que se incorporara a la ley Ricartes-Soto con una cobertura progresiva, universal, cubriendo pacientes tanto del sector público como privado. Y desde el 2019 todos los prematuros menores de 32 semanas son cubiertos con este beneficio, o los que son prematuros menores de 1.500 gramos con su gemelo menor de 1 año y cardiópatas hemodinámicamente significativos. Acá vemos el número de pacientes, imagínense, pasamos de 450 el 2015, el 2016 1050, 1053 el 2017, 1152,
y así para llegar el año 2021 a casi 2.700 pacientes beneficiarios de este programa. ¿Qué aspectos importantes queremos destacar ahora con respecto a la ley Ricardo-Soto y el funcionamiento de Compalizumab? Primero, es importante para todos los que nos escuchan y los que están a cargo de estos pacientes, que hay que ingresar a los pacientes a la página FONASA y que recordar que esto se puede hacer durante todo el año. No es necesario esperar hasta abril para ingresarlos. Normalmente sucede que la última parte de semanas de abril se llenan de pacientes y nos demoramos mucho más en aprobarlos porque son mucha la cantidad. Pero recordar que puede ser durante todo el año. También recordar que son 5 dosis por temporada anual, independiente si ya recibió 5 dosis el año anterior. Han surgido varias dudas con respecto a cómo el año pasado se prolongó hasta diciembre. Entonces, muchos piensan de que como ya recibieron hasta diciembre su 5ª dosis, este año no reciben. No, este año igual reciben 5 dosis toda la temporada. Importante administrar la dosis prealta en neonatología. En la ley dice al menos 72 horas, pero ojalá, por lo que mencionó la doctora D'Apremont, que los niveles plasmáticos que se adquieren con Palizumab son recién a la semana, 5 a 7 días, digamos, es ojalá al menos una semana previo del alta del paciente administrar la dosis de Palizumab. Administrar 5 dosis, no menos, mientras haya circulación viral, y con un intervalo adecuado. Está definido por normas internacionales que este intervalo debe ser de 30 días más o menos 5 días, pero con la vida media que nos mencionó la doctora D'Apremont, es conveniente que sea justo 30 días o incluso un poquito menos, si es que, por ejemplo, cada fin de semana, el día 30, etcétera, tirarlo más como un poquito antes y no tirarlo mucho después, no postergarlo mucho después porque los niveles plasmáticos séricos van disminuyendo y posteriormente vamos a ver lo importante que es mantener unos buenos niveles séricos. El inicio de la temporada de este año ya fue avisado, que comienza el 1 de mayo, y aquí les muestro este mismo gráfico que mostró la doctora D'Apremont, pero para destacar que los niveles de virus respiratorio, que aquí están en una escala de 10, ¿ya? A esta altura son similares que aquí del 2018 o también del 2019, pero este era con una escala menor, que acá está en escala de 50, son más o menos los niveles similares a los que hay ahora, es decir, se está comenzando con niveles similares de circulación de virus respiratorio que otros años. Ahora, es importante alcanzar los niveles adecuados de Palizumab séricos. ¿Y eso qué significa? La administración de varios días antes de la alta neonatología, 5 dosis no menos en periodo de circulación viral y con intervalos adecuados. Eso hay que recalcarlo mucho. Este es un estudio que muestra la adherencia y los outcomes de una revisión sistemática, digamos, de la administración de Palizumab. De todos los artículos que revisaron, seleccionaron 39 y ellos definieron como una dosis adecuada de 5 dosis y un intervalo adecuado de 30 días más o menos 5. Y todos los estudios demostraron consistentemente que una mayor adherencia a este régimen de dosificación condujo a mejores resultados respiratorios, incluyendo menos hospitalizaciones. Acá vemos los niveles séricos que se alcanzan con las distintas dosis de Palizumab. Las muestras fueron tomadas el día 30 después de la inyección. Entonces ya cuando los niveles han ido bajando, vemos con la primera dosis que se alcanzan estos valores y vemos que se van incrementando, es decir, es una dosis acumulativa. Con la segunda, tercera y cuarta dosis vamos a tener mayor niveles que lo que alcanzamos con la primera dosis. Entonces es importante tener ese concepto que cuando se llega al pic del BRS, que normalmente en un año normal es junio, julio o a principios de agosto, tengamos ya una dosis acumulativa para tener buenos niveles de Palizumab séricos. Y esto es un estudio una proyección que se hizo si es que uno entregara en vez de 5 dosis, 3 dosis. ¿Y esto por qué? Porque en algunos países en algún momento se planteó de que se podían disminuir la indicación de dosis
en vez de 5, colocar 3 dosis, porque claro, normalmente en todos los países son 3 meses lo que está más concentrado el pic de BRS, pero la alta circulación está desde antes. Entonces, y acá se ve claramente que estos son distintos grupos de pacientes, prematuros, pacientes con enfermedad pulmonar crónica el prematuro, etcétera, distintas poblaciones, pero entonces se ve que en los que se administra 5 dosis, que está acá con la línea azul, los niveles séricos de palivizumab se mantienen en el cuarto y quinto mes. En cambio, los que se administran solamente 3 dosis, estos niveles bajan drásticamente, no llegando a niveles de protección. Es decir, que con una administración de 3 meses hay una disminución de los anticuerpos contra el BRS de un 52% el cuarto mes y un 85% el quinto mes. O sea, el mensaje es que se recomienda que tienen que ser 5 meses de administración. Esto también es lo mismo, y acá esto es lo que conversamos, que el aumento de los anticuerpos no es automático, sino que hay un periodo, un lapso de una semana aproximadamente que se demora en subir, después ya a los 30 días baja, y ahí va subiendo en forma cada vez en forma incremental, pero que acá en este gráfico que se administró solamente 3 meses se ve cómo bajan drásticamente los anticuerpos, y no así en lo que se administra 5 dosis. Este otro estudio es para reforzar un poco lo mismo, la importancia que tiene el nivel sérico el palivizumab, y lo relacionaron con la gravedad durante la hospitalización. Acá tenemos 42 pacientes que se hospitalizaron por virus sincicial respiratorio y se midieron los niveles de palivizumab. 11 de ellos fueron admitidos en la unidad de cuidados intensivos. Y acá vemos que en la medida que tenían mayores niveles niveles plasmáticos de palivizumab, eran menor el riesgo de hospitalización en la unidad de cuidado intensivo, y ellos encontraron que no hubo ingreso a la unidad de cuidado intensivos con niveles de palivizumab mayor o igual de 92 microgramos por ml. Y esto también hubo una diferencia de cuándo se había administrado el palivizumab. Los pacientes que se hospitalizaron, que se habían administrado antes de los 10 días, la gran mayoría no se hospitalizó en UCI, y en cambio ya cuando estaba más alejada la administración de palivizumab, que era 21 a 30 días, ya había un porcentaje importante, casi la mitad, que sí necesitaba hospitalizarse en la UCI. Esto acá encontraron que los niveles de palivizumab fueron más bajos los sujetos ingresados a la UCI, 47 versus 98. La probabilidad de ingreso a la UCI disminuyó con los niveles más altos de palivizumab, no hubo ingreso con niveles de más de 92, y el nivel de palivizumab también se correlacionó con disminución de la duración de los días de hospitalización, estadía en la UCI, duración del oxígeno, etc. Y bueno, que el nivel más alto de palivizumab se asoció con una disminución de la gravedad de la enfermedad en un lactante de alto riesgo con hospitalización por BRS. Y estos hallazgos sugieren que el nivel de palivizumab tiene una relevancia clínica, y el cumplimiento de la dosificación mensual oportuna puede conferir una protección adicional entre los niños de alto riesgo que reciben palivizumab. Por otro lado, quiero destacar también el que los niños que tienen más riesgo de hospitalización, principalmente son los menores de 6 meses, y los que presentan una hospitalización más severa, más grave, son los menores de 3 meses. Esta es una revisión, un estudio que hicimos en el Hospital Sotero del Río, el cual una de las principales autoras está, bueno, la doctora Pitaluga, que también está presente, y la doctora de Premón, que es la prevalencia de hospitalizaciones posalta en neonatología en una población de prematuro en seguimiento. Y acá encontramos que hubo una hospitalización general de estos niños, un 43%, o sea, el 43% fue necesario que se hospitalizara nuevamente por distintas causas, y que de ellos el 65% fue ante los 6 meses. El 50% ante los 3, pero destacando ante los 6 meses que el 65% fue ante los 6 meses. La principal causa de hospitalización fue respiratoria, siendo el virus sincicial respiratorio una causa importante. En este otro estudio, también es para reforzar lo mismo,
que este es un estudio que se hizo posteriormente al cambio de indicación que hubo en Estados Unidos, que se comenzó a administrar palivizumab hasta las 29 semanas en los prematuros, sin displasia broncopulmonar. Entonces acá se hizo un estudio de hospitalización entre los niños de entre 25 y 35 semanas que no recibieron inmunoprofilaxis, y acá se ve el porcentaje que principalmente los menores de 3 meses tienen altos niveles de hospitalización, altos niveles de ingreso a unidades críticos y altos niveles de uso de necesidad de ventilación mecánica invasiva. Y bueno, y esto comienza a disminuir, pero bueno, la hospitalización se mantiene hasta edades más prolongadas, pero principalmente son los menores de 6 meses los que con mayor riesgo de hospitalizarse, y los menores de 3 meses con enfermedades más graves. Acá lo mismo, diferenciado acá en el grupo de 29 a 32 semanas, acá entre 33 y 34 semanas, y los 35 semanas de edad gestacional, en menores de 3 meses, menores de entre 3 y 6 meses, y mayores de 6 meses hasta el año. Y vemos que el principal riesgo de un ingreso a unidad crítico se concentra, bueno, se concentra en los menores de 3 meses, pero se concentra principalmente en este grupo de menores de 6 meses, y la hospitalización también, no, esta era la unidad, el ingreso a unidad crítico, y esta es el riesgo de requerir ventilación invasiva, que también se concentra principalmente en los 3 meses, pero también en todos estos pacientes menores de 6 meses, un poco independiente en este grupo de la edad gestacional. Siempre, obviamente, acá los más pequeños son con más riesgo de hospitalización y de cuidados críticos y de ventilación mecánica. Entonces, el 46% de las hospitalizaciones por disfunción respiratoria ocurren antes de los 3 meses, y el 82% antes de los 6 meses desde el alta de neonatología. Y la prematuridad y menor edad son factores independientes de riesgo para evaluar un paciente con una enfermedad que pueda presentar una enfermedad grave por virus respiratorio. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque ahora vamos a tratar de conversar un poco la solicitud de la doctora Premón de hacer como recomendaciones. Entonces vamos a comentar las recomendaciones en base a todo lo que hemos conversado. Este es el mismo gráfico que mostraron, pero es para reforzar, digamos, lo que pasó, ¿no es cierto?, el año 2020, y que a finales del año 2021, aproximadamente en agosto, ya se comienza a ver un aumento del virus respiratorio que llegó a un pic más o menos en el mes de septiembre, después baja un poco y después vuelve a subir durante los meses de diciembre e incluso el verano, que se prolongó hasta en febrero. Todavía habían bastantes casos de BRS, ya en marzo empezó a disminuir. Este es otra curva donde acá en rosadito se ve que es todo COVID, y acá chiquitito se ven otros virus que está ampliado en esto, en esta parte del gráfico, y que se ve en amarillo cómo está el virus respiratorio, que fue el principal virus que hubo a fines del año 2021, cuando se abrió todo, se comenzaron con las clases, a salir más, disminuir estar encerrado en la casa, etcétera. Entonces aumentaron todos los virus, pero principalmente el virus sincicial respiratorio. Y esto destacar que los menores de 1 año, independiente del COVID, igual el año 2021, el virus respiratorio fue el principal virus que afecta a estos niños. Y esto también se vio traducido no tan solo en las consultas ambulatorias, sino que en hospitalización. Acá vemos en el verano del 2020, antes del inicio de la pandemia, otros virus, ya que aquí estuvo presente algunos, y acá a fines del año pasado, cómo aumentan las consultas y las hospitalizaciones ya por virus sincicial respiratorio ya el año pasado. Entonces, este año, ¿qué va a pasar? No sabemos. Esta es una curva del 2019, que vemos que esta va en gráfico de 100, que a esta altura más o menos está como similar a lo que hay ahora del virus respiratorio. Entonces uno podría decir, probablemente puede ser de que vaya a ser similar al año 2019, pero también puede ser de que haya una curva similar a lo que fue el año 2021,
que se prolongó en épocas no distantes, o sea, tradicionalmente no hay virus respiratorio. Entonces, claramente no tenemos certeza de qué es lo que va a pasar, hay que tener una vigilancia muy de cerca del comportamiento viral como para tomar decisiones adecuadas. ¿Y cuáles serían las recomendaciones? Bueno, primero, administrar la dosis prealta de neonatología 1 o 2 semanas previa. Mantener, como mencionamos, máximo 5 dosis al año de palivizumab mientras existe la circulación viral. ¿Y esto por qué digo mantener las 5 dosis y no aumentar más las dosis? Porque en algunos, bueno, como en general en recomendaciones internacionales, la mayoría de los países administran 5 dosis. Hay algunos que puede que administren un poco menos, pero hay otros países que administran 6 dosis dependiendo de cómo es su comportamiento epidemiológico viral. Pero acá uno tiene que ver las recomendaciones según también qué es lo que puede ser más beneficioso para los pacientes y tampoco considerando que tampoco nuestro país tiene gran cantidad económica como para poder invertir en este programa. Entonces hay que cuidar muy bien a quienes se debería prolongar. Entonces, considerando que los factores de riesgo, o sea, que la edad más de riesgo de hospitalización son en los menores de 6 meses, creemos que es mejor, si es que hay extensión de la temporada del virus sincicial respiratorio, es mejor extender el periodo de administración para los pacientes nuevos, si la temporada de alta circulación viral se mantiene, para proteger a los más pequeños, priorizando esto antes de que aumentar más dosis en los niños más grandes, haciendo como un tema de costo-beneficio. Y bueno, obviamente también tener extrema precaución en respetar el intervalo de administración, o sea, recordar que los pacientes que ya están en el día 30 de post-administración de alguna dosis, si es que se adquieren el virus del respiratorio, tienen riesgo ya de hacer una hospitalización con un BRS un poco más grave que lo que habría sido en etapas más precoces de la administración. Entonces, hay que tener extrema precaución de respetar este intervalo y no dejar pasar más de 30 días en su administración. Eso es lo que quería conversar con ustedes y ahí estamos. Excelente, Alejandra. Creo que de tantas cosas novedosas que escuchamos, ya teníamos que bajar a lo pragmático y tus recomendaciones son muy claras, reforzando toda la información que se ha entregado, y creo que es el momento de pasar a lo que es la mesa redonda. En este panel, aparte de los que han presentado, a quienes les agradezco mucho porque ha sido muy entretenido y vigente, el coronavirus nos sigue moviendo el piso todo el tiempo. Y lo que queremos ahora es entrar en una discusión donde va a estar presente Esteban Vergara, que es el encargado de la ley Ricarte Soto, y tengo entendido que podríamos también tener al doctor Fernando González, que es el jefe de DIPRES, que en este rato del Ministerio de Salud. Entonces, tenemos algunas preguntas, no sé si hay alguien que quiera comentar algo específicamente de las panelistas, y luego podemos empezar a ver las preguntas y hacer todos los comentarios que sean necesarios. ¿Las panelistas quieren hacer algún comentario? Buenas tardes, doctoras. Quería principalmente agradecer la invitación y la consideración ya este segundo año que estamos haciendo estos conversatorios que encuentro son súper valiosos para ir recogiendo experiencias. El trabajo que han hecho desde la SOCHIPE desde el principio, incluso antes de la ley Ricarte Soto, ha sido impecable. Y ahí los agradecimientos especialmente a la doctora Sepúlveda y a la doctora Zamorano, que han participado, bueno, desde el inicio hemos trabajado juntos en esto, así que al menos en lo que es ley Ricarte Soto, así que ha sido un gusto y solamente eso. Muchas gracias por la invitación y la consideración.
Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Son un poco, no en orden, es tal como van surgiendo en el chat de preguntas y ustedes por favor participen. Tenemos más de 110 asistentes, así que debemos tener muchas dudas o interesantes preguntas. La pregunta que tengo acá es, ¿este año se extenderá hasta diciembre la cobertura de palivizumab o se irá viendo en el camino, bien coloquialmente consultado? Algo dijo la autora Zamorano, pero es bueno recalcar este punto. O sea, yo lo que quiero decir que eso, lo que yo mencioné es como una recomendación, pero nosotros no tenemos mayor injerencia en la decisión de cuándo se inicia y cuándo se termina la campaña, porque eso depende del Departamento de Epidemiología. Así que le dejo la palabra a Esteban. Muchas gracias, doctora. Sí, efectivamente, ha sido un poco, o sea, no un poco, sino que bastante distinto el comportamiento de la circulación del virus. Yo creo que este año recién podríamos estar proyectando, si las cosas se mantienen como están ahora, en una vuelta a la normalidad en lo que es la circulación, pensando que podría la campaña terminar hasta septiembre. Sin embargo, el tenor de la conversación en el ministerio también cambió, considerando la experiencia que tuvimos el año pasado, y hoy día nosotros tenemos la certeza de que la campaña de palivizumab para la Soto parte el 1 de mayo, pero no existe hoy día una fecha de término establecida, ¿ya? Lo que obviamente hace suponer que vamos a irlo evaluando, y digo vamos porque yo pertenezco a una división del ministerio que no es epidemiología, y son finalmente ellos quienes informan la fecha de término. Si es que el virus tiene un comportamiento similar a los años prepandémicos, estaríamos terminando el 30 de septiembre, que es lo que habíamos hecho históricamente. ¿Ya? Sin embargo, no podemos confirmar o descartar que la campaña se va a alargar. Si es necesario, puede realizarse, y obviamente nosotros vamos a entregar todos los antecedentes que se entregaron igual el año pasado, que justificaron en el fondo la necesidad de alargar la campaña, pero si no es así, efectivamente la campaña va a tener su término, y como ha sido históricamente, el 30 de septiembre. Muchas gracias. Hay otras preguntas que van un poco a lo mismo. Dice, ¿qué estrategias utilizan para poder dar de alta a los recién nacidos con la primera dosis de palivizumab 2 semanas antes o 1 semana antes, cuando en realidad el alta del niño es dudosa? Por lo tanto, ¿cómo los fijan? Esa es una pregunta que nos están haciendo. Bueno, en general, claro, o sea, hay pacientes que se piensa que se van a dar de alta ya cuando están con alimentación por chupete, ¿no es cierto? Ya se definió si se van a ir de alta con oxígeno o no, etcétera, pero esta alta a veces puede atrasarse porque, no sé, justo se descompensó con una enterocolitis o esa otra cosa y se atrasó la hospitalización. Pero yo creo que cuando un niño ya está alcanzando el peso que cada unidad establece como alta, en el caso de mi hospital, normalmente a los 2 kilos se dan de alta. Ya cuando están un poco antes de los 2 kilos, ya ver si está listo la alimentación por chupete y todo lo otro solucionado, y ya administrar antes de los 2 kilos, antes que alcance, o sea, antes que uno calcula que en 1 semana más ya probablemente estar de alta, pero siempre obviamente pueden haber imprevistos. Pero lo que no se quiere es que se administre la dosis justo el día de alta o el día prealta, porque ahí los niveles séricos de palivizumab no son adecuados y vamos a mandar ese paciente con altos niveles de BRS a la casa, digamos, y que no es conveniente porque puede tener una infección. Gracias. Hay una segunda parte de esta pregunta, y es que esta dosis de palivizumab se administra aunque el niño se vaya a otro hospital, por ejemplo, o quede institucionalizado en un lugar, o solo si se va a su domicilio. Nosotros, ¿sí? Sí, en ese sentido, para que no haya problema, voy a responder yo la pregunta, porque efectivamente lo que se habla
es de alta hospitalaria, ¿ya? Pero eso ha cambiado su enfoque a alta desde la unidad de neonatología, ¿ya? Y eso es sumamente importante porque lo hemos revisado y hemos conversado esto en la experiencia que hemos tenido, y lo ideal es que los pacientes reciban sus dosis previo al alta de la unidad en la que están hospitalizados, independiente de que se traslade a otro establecimiento o el paciente se institucionalice en algún organismo que va a tener a cargo su cuidado, ¿ya? Eso es sumamente importante porque uno entiende que cuando los pacientes salen de las unidades de neonatología, los riesgos asociados a contraer el BRS son altos, ¿ya? Ahora igual hay que ser súper enfático en algo. El palivizumab para los pacientes por ley Ricardo Soto no está pensado como una medida ante brotes en las unidades, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros tenemos un brote de BRS en una neonatología, no va a ser sugerente que los pacientes administren las dosis o adelanten la administración de las dosis, ¿ya? Tenemos que pensar de que el palivizumab está enfocado en el uso en el fondo externo o extrahospitalario para poder brindar una protección en los pacientes en lo que es la vida diaria, tanto de ellos como de sus cuidadores, ¿ya? Eso es súper importante. Ahora, si en el eventual el paciente se administra una dosis y por su cuadro clínico o criterios administrativos asociados principalmente a temas sociosanitarios, requiere una segunda dosis en el establecimiento, eso puede ocurrir. No hay que espaciar la administración de los productos porque eso va en contra de la efectividad del tratamiento. ¿Ya? No tiene Claro. sentido hacerlo si vamos a poner una dosis cada mes y medio, ¿ya? Pero sí, como les comento, hay que dejar eso solamente para los casos excepcionales, en donde las condiciones clínicas de los pacientes o las condiciones sociosanitarias no permiten que ellos salgan de las unidades y se prolonguen las hospitalizaciones por más tiempo del que se tenía proyectado. Bueno, eso contesta varias preguntas porque había una que decía si había un peso mínimo para la administración del palivizumab. No, no hay peso mínimo. Lo segundo era que por qué no se mantenía la administración de palivizumab durante toda la hospitalización. No corresponde porque el niño, en teoría, no está expuesto a la circulación viral que es afuera de la hospitalización. Así que pienso que de esa manera están respondidas esas preguntas. Sí, por lo mismo también el palivizumab no es un método contra la transmisión de infecciones asociadas a la atención en salud, por lo tanto, como mencioné, si es que existe un brote en la unidad, administrar palivizumab no es la forma. Hay otro tipo de intervenciones que son financieramente más efectivas o tanto más efectivas para la transmisión de los virus antebrotes, ¿ya? Así que para que quede claro eso también. Mónica, hay Mm, varias sí. preguntas. Sí, hay varias preguntas. Hay una pregunta que es bien frecuente y es, por ejemplo, cuando un gemelo pesa menos de 1.500 gramos, aunque tenga más de 32 semanas, ¿se vacunan ambos gemelos? Claro. Acá los niños que son prematuros menores de 1.500 gramos, eso hay que insistir que son los prematuros, digamos, tienen derecho los gemelos, aunque pesen más de 1.500 gramos, tener administración del palivizumab. ¿Mm? Así que son los menores de 1.500 y sus gemelos. Y bueno, y todos los prematuros menores de 32 más los cardiópatas. Pero sí, incluye los gemelos de los que pesan menos de 1.500. Y lo otro que preguntan desde Iquique, es un tema que nos persigue frecuentemente y es qué hacemos con los excedentes, porque muchas veces tenemos abrimos un vial que podría cubrir a 2 niños. Entonces, ¿por qué no podemos usar el remanente o el excedente en otro niño cuando administrativamente cada niño tiene un folio? Entonces ahí hay un problema desde el punto de vista administrativo, pero que desde el punto de vista económico suena completamente ilógico no poder usar el excedente en otro niño.
Ya, esta pregunta es complicada porque ahí Porque se nosotros... está grabando la clase. Bueno, es complicada esta pregunta porque por un lado tenemos la indicación del fabricante con respecto al uso de los productos y las normativas vigentes para la atención segura de pacientes, en donde nos dicen que si uno abre un frasco y el frasco ocupa la mitad, el resto se desecha, ¿ya? Sabiendo también que nosotros tenemos recursos limitados para todas las actividades asistenciales que realizamos, la indicación es si es que es posible administrar a más de un paciente con el uso de un solo frasco, teniendo la seguridad de que ese frasco no formó parte de una contaminación cruzada, sí puede usarse en más de un paciente, ¿ya? Ahora, todo paciente de Ricardo Soto tiene garantizadas sus dosis, sean 100 miligramos, 150 miligramos o 200 miligramos, según el peso. Si yo tengo dos pacientes citados y tengo un paciente que va a ocupar 0,7 ml y el otro va a ocupar 1,3, puedo ocupar dos frascos. Perdón, en este caso serían, sí, 3 frascos, ¿ya? Dos frascos, sí. Sin la necesidad de tener que pensar en abrir, por ejemplo, 2 frascos de 50 y desechar más de una dosis, ¿ya? Ahora, si yo no tengo pacientes y no tengo problemas de frascos y tengo otros pacientes que no entregan cobertura, eso queda a criterio del establecimiento en respecto al manejo de los frascos, ¿ya? O los remanentes, ¿ya? Yo no les puedo decir ocúpenlos o no los ocupen porque la normativa dice que se tiene que desechar. En la práctica uno sabe y la experiencia del programa previo a la ley Ricardo Soto también lo dice que hasta la última gotita se ocupa. Sin embargo, y esto es algo que sí tengo que dejar sumamente claro, de que si ese paciente que hoy día ocupa una X cantidad de dosis requiere más conforme su curva de crecimiento y su aumento de peso, no significa que le vamos a estar garantizando las dosis a estos pacientes que están por fuera del programa donde yo estoy ocupando estos remanentes. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, un síndrome de Down o algún otro tipo de paciente que esté ahí esperando a lo mejor para ser utilizado alguno de estos remanentes, y al mes siguiente yo no le puedo entregar porque no me sobró, desafortunadamente ese paciente no tiene ninguna obligación de recibir el producto por parte del ministerio, ya ni siquiera por parte del establecimiento. Lo que nosotros apelamos, sí, para el buen uso de los medicamentos es hacer casi una jornada de administración donde los pacientes puedan, por un lado, y eso yo no estoy inventando nada, esto es algo que se hace y ustedes en las redes nos dan clases con respecto a esto, que es cómo organizan la atención de estos pacientes, que se citan en periodos donde hay menor circulación de personas en la infraestructura, se van teniendo más o menos según las proyecciones de peso de acuerdo a los últimos controles del programa de seguimiento. Entonces, de todas esas estrategias se pueden ir usando algunas alternativas o algunas estrategias para quizás poder darle máximo uso al medicamento. Ahora, si yo tengo un paciente pesa, por ejemplo, 5 kilos, yo no voy a pensar en administrarle más de un frasco de 100 y uno de 50, por ejemplo. ¿Ya? Si tengo un paciente que pesa 4 kilos, por ejemplo, donde yo sé que no me va a alcanzar solamente con un frasco de 100 miligramos, yo no voy a estar ocupando 2 frascos de 100, ¿ya? O sea, en ese sentido, el consumo de los productos se está vigilando porque recuerden que nosotros hacemos trazabilidad de cada paciente, ¿ya? Claro. Y en el caso de que se identifique, que hasta ahora no ha pasado en este problema de salud, que se identifique que se está haciendo un uso extraordinario o un consumo muy elevado de producto para la relación de pacientes que tienen, nosotros le hacemos la denuncia de la superintendencia y se realizan auditorías en caso de ser necesario. Ahora, Claro, o sea, en el fondo, disculpa Mónica, que en el fondo, claro, hay que hacer la receta de los pacientes según las dosis que son recomendadas para su peso. Y otra cosa que quería insistir, que según recomendación del proveedor, es que sí, claro, el vial ya podemos ocuparlo para 2 pacientes, pero tiene que tener una inserción de una aguja. ¿Ya? Eso es importante recalcarlo, de que es una aguja que se coloca, entonces después lo que hay que cambiar es la jeringa.
¿ya? Porque solamente se puede pinchar, no sé por qué, cosa técnica, digamos, del vial, pero una sola vez, digamos, el vial para que tenga las propiedades que corresponden. Entonces, eso, recordar eso. Bueno, ahí la doctora le está enseñando la pillería, pero es efectivamente así, las enfermeras se la saben de memoria, así que, pero sí, efectivamente tiene que ver con la impermeabilidad del tapón y con la contaminación del envase Claro, internamente al súper. retirar y volver a funcionar en este caso el tapón. Pero Eso es sí, ahí súper la importante. enfermera se sabe la pillería, así que no. Ahora, O acá sea, que esa es la tenemos recomendación. otra pregunta que dice, ¿se mantiene el esquema de administración para ese paciente si el paciente sufre un episodio severo o de hospitalización? O sea, si es que tuvo BRS, se refiere a la pregunta, claro, o sea, tienen la indicación que La sí. pregunta es tal cual. Yo creo que se refiere a eso, si es un BRS o no es un BRS. Claro, o Si sea, no demostramos un BRS, el paciente debiera seguir con el esquema de administración. o sea, si tiene infección de BRS, se suspende y se cierra el caso, digamos, del paciente. Pero sí, claro, si tuvo una infección por otro virus, se sigue con la profilaxis para el BRS. O alguna hospitalización por otra causa, por una intervención quirúrgica, por ejemplo, o una atención de urgencia, también debe continuar recibiendo su esquema, porque tiene Claro, derecho a 5 dosis por claro. periodo. Siempre y cuando el tratante de ese paciente estime que el cuadro que está cursando, que no es BRS, por otra cosa que está grave, por ejemplo, que la gravedad permite la administración, porque a veces los tratantes dicen, no, mejor esperemos unos días, algo así, porque está muy grave, dependiendo de cada cosa del paciente, pero durante la hospitalización por otra causa también se mantiene la administración del BRS, o sea, del palivizumab contra BRS. Bueno, yo quería mover un poco ahora la pregunta a la infectóloga, la doctora Tapia me parece que es quien tiene que responder, y es, ¿por qué la madre le puede pasar anticuerpos del virus al feto y luego al lactante? Y si existen vacunas para la madre los anticuerpos vienen en el fondo por la adquisición de la comunidad, de que la madre estuvo en contacto con el BRS y tiene los anticuerpos, esa es la pregunta. Sí, bonita pregunta. Bueno, efectivamente el traspaso de anticuerpos se produce desde la madre al feto, principalmente eso sí en el último trimestre de embarazo, por lo tanto prematuros muy prematuros, ¿cierto? Tienen y nacen con niveles mucho más bajos que los de la madre, pero en pacientes de término, los niveles de anticuerpos con los que nacen esos recién nacidos son muy parecidos, incluso un poquito mayores en concentración respecto a los que tiene la madre. Es decir, es muy eficaz el traspaso de los anticuerpos que tiene la madre al feto. Y estos anticuerpos BRS nosotros los hemos ido adquiriendo durante los años, ¿cierto? En las repetidas infecciones que hemos tenido durante los años, y hacemos una especie de refuerzo, de booster inmunológico cada vez que nos infectamos con BRS, y que normalmente a la edad de las mujeres embarazadas jóvenes, ¿cierto? Lo viven como un resfrío. Se resfrían en epidemias, en brotes epidémicos por BRS, y en esos casos se produce un booster, un aumento de anticuerpos que va a ser traspasado al feto. De hecho, eso se ha visto, los hijos de madres, los recién nacidos de madres nacidos justo después de los brotes epidémicos, es decir, los que nacen en primavera, justo después de esas mamás que tuvieron estos boosters, tienen niveles más altos de aquellos que nacen meses después, en que los anticuerpos de la madre también van bajando. Pero ojo que eso se da más bien en los pacientes de término, porque los pacientes muy prematuros no alcanzan a tener esos niveles protectores. Así que de igual manera, independiente, bueno, este booster inmunológico que también está en la pregunta, también se puede dar por vacunas, y de hecho uno de los grupos hacia donde está enfocada las posibles vacunas es en embarazadas, de manera de uno asegurar ese booster, ese refuerzo inmunológico con una vacuna segura que permita el traspaso de anticuerpos. Pero igualmente, aunque existan esas vacunas, nos pueden quedar todavía indefensos los prematuros, y en los prematuros es muy probable que tengamos que seguir con anticuerpos monoclonales tipo palivizumab u otros en el futuro. Así que es una estrategia
para las embarazadas que terminan sus embarazos. En relación a los cardiópatas, hay una pregunta que es súper importante y que en realidad a nosotros desde el punto de vista neonatal nos parece también relevante, y es que si se les hace la cirugía correctiva durante el ciclo de alta circulación viral, igual hay que cumplir las 5 dosis o no se les da más. Si se le deben igual dar las 5 dosis. Pero lo que dice la recomendación es que si el niño deja de ser una cardiopatía que tenga hiperflujo pulmonar porque se operó, deja de recibir el resto de las dosis. No, lo que pasa es que los pacientes tienen la... A ver, esto es netamente administrativo. El paciente tiene derecho a las 5 dosis, que es lo que está definido que es para ser efectivamente, o sea, como algo terapéuticamente efectivo. Ya a eso quiero llegar. 5 dosis. El paciente lo que tiene que cumplir es que al inicio de la campaña cuenta con las condiciones necesarias para poder recibir este producto, que en este caso es ser cardiópata, hemodinámicamente significativo, no resuelto, ¿ya? Y menor de 1 año. Ok, pero si por ejemplo al inicio de la campaña, en mayo, recibe un par de dosis y en julio se opera, ¿deja de recibir o mantiene su derecho a las 5 dosis? No, mantiene su derecho a las 5 dosis, doctora. ¿Cuál es en el caso de que el paciente durante ese periodo contraiga un BRS o demuestre sufrir algún tipo de reacción adversa al medicamento? Ahí ya no debe recibir las dosis. Distinto es en la característica de que yo tuve un paciente que en el año anterior, pensemos en el año pasado, recibió 2 o 3 dosis de producto, y durante el periodo en el que no hubo administración de palivizumab, el paciente fue sometido a una cirugía correctiva en donde no tiene ningún tipo de efecto residual, se corrigió la cardiopatía congénita. En este caso, para la campaña de este año, ese paciente ya no debería recibir ninguna dosis. Ya no calificaría. Perfecto. Exacto. Pero si durante el proceso, este paciente, durante el año, por ejemplo, como decía usted, en julio, recibió y ese paciente quedó resuelto, igual tiene derecho a acceder a estas 2 nuevas dosis para poder completar su esquema de 5, porque eso es lo que está garantizado por la ley. 5 dosis como máximo por año, ¿ya? Por eso lo define la condición del paciente al inicio de la epidemia. Exacto, al principio de las fechas que se decretan como inicio de máxima circulación viral del virus. Eso es lo que mandata finalmente. Por eso es tan importante para nosotros que quede claro la fecha del inicio y del término también, porque si no siguen recibiendo más dosis. Pero por eso es tan importante la fecha, porque eso mandata todo finalmente. ¿Ya? Lo mismo de que si yo postulé a un paciente, por ejemplo, durante el mes de enero, se confirmó el caso y el paciente se resolvió el 30 de abril y quedó súper bien. Ese paciente no tiene derecho a recibir las 5 dosis porque su cardiopatía está resuelta. Su característica de cardiopatía congénita hemodinámicamente significativa ya no está resuelto ese tema. Ya no existe, efectivamente. Bueno, hay una pregunta. Hay dos preguntas, sí, que son súper importantes de decirlas antes de que terminemos, Mónica. Sí, una que hace una mamá que me parece sumamente importante, porque ella es mamá de un niño que tuvo una hernia diafragmática congénita, que llegó a ECMO y a ventilación mecánica, estuvo hospitalizada por 3 meses y ahora se la llevaron a casa con requerimiento de oxígeno y hipertensión pulmonar con hipoplasia pulmonar. Por lo tanto, es un bebé de altísimo riesgo y por lo tanto los papás preguntan cómo pueden acceder ellos al palivizumab. Bueno, yo ahí entiendo que habría que revisar desde el punto de vista cardiológico, si es que eso está resuelto, la hipertensión pulmonar en el fondo vendría siendo
habría que evaluar el caso, ahí los cardiólogos del comité deberían decidir si es que es atribuible a una cardiopatía congénita. Ahora, si es que Que no no lo es una fue, cardiopatía, no es una Esteban, no, cardiopatía, no es una cardiopatía, no es es ley una... Ricarte Soto. Ahí lo que corresponde, Ahí doctora, es no es, que, claro, no es ley Ricarte Soto, porque no es un cardiópata, tampoco es un prematuro, pero sí es un paciente de altísimo riesgo claro, porque tuvo una hernia diafragmática. en ese caso corresponde que el médico que hizo la indicación en el establecimiento donde se hizo la indicación hiciera la compra del producto y que ellos cancelen el precio al cual refieran la venta solamente. Este ¿Existen medicamento, algunas, existen algunas excepciones en las cuales se pueda postular a algún paciente que no sea ni prematuro ni cardiópata? no existen excepciones en la ley Ricarte Soto, el paciente cumple o no cumple criterios de inclusión, o la paciente cumple o no cumple criterios de inclusión, y si los cumple entra y si no los cumple no ingresa. Lo importante acá que hay que saber es que la ley Ricarte Soto, independiente del problema de salud, del nombre del problema de salud, está dirigida a subgrupos de pacientes, y eso es en todos los problemas de salud. Ya, en este caso, el nombre es profilaxis del VRE, del virus respiratorio sincicial con palivizumab, pero en el fondo los criterios son que sean pacientes prematuros o que sean pacientes con cardiopatías congénitas hemodinámicamente significativas. Entonces, incluso ahí nosotros tenemos todo el universo de cardiopatías congénitas que no son hemodinámicamente significativas, que tampoco reciben el palivizumab. Entonces, ahí la gestión que deben realizar es a través de, bueno, si está en la red pública, solicitar la compra del producto a través de la red pública, si es que es a través de un privado, es lo mismo. Estos medicamentos no son medicamentos que uno pueda solicitar de venta libre en la farmacia, son para manejo institucional por las condiciones para el almacenamiento y la administración. Por lo tanto, ahí habría que negociar el precio con el prestador que tengan asignado y revisar las coberturas que vaya a tener ante el ISAPRE en este caso. Lo importante sí, ahí, bueno, y ustedes me pueden ayudar, es que si se inicia la administración de las dosis, tiene que recibir las 5, porque si no, de lo contrario, es muy poco efectivo el tratamiento. Si es que fuera funcionario de Fuerzas Armadas, ahí el escenario es un poco más complejo, porque yo entiendo que es nula la cobertura extra que tienen los pacientes. Bueno, O muchas sea, gracias a todos los panelistas. Creo que es muy importante el último comentario de uno de los asistentes, en que esta información que nosotros hemos discutido, entregado y vuelto a discutir, sea permeado a la comunidad con palabras simples, con datos duros, que en el fondo nos vuelvan a ejemplificar que el número de casos tan reducidos que hubo en el 2020 claramente fue el resultado de las medidas de distanciamiento social, las medidas de lavado de manos y el no asistir a las a la cuna. instituciones parvularias y posteriormente los niños más grandes también que van a jardín. Así que creo que uno debe recoger eso y responsablemente hacer algún documento que pueda ser publicado a través de la SOCHIPE, porque lo que nosotros hemos discutido hoy día ha sido tremendamente interesante, muy aclaratorio para lo que va a ser el manejo del próximo mes, y espero que haber respondido todas las preguntas, por lo menos que están en el chat, y que sigan asistiendo a nuestros conversatorios. Muchas gracias a las panelistas, muchas gracias Esteban, fue muy bueno tenerte. Quisiera comentar algo, sí, que es una situación bastante importante que se da a diferencia de los años anteriores y que tiene que ver con la comercialización del producto bajo un nuevo laboratorio. Ya, AVI tuvo la representatividad de venta del producto hasta el año pasado y la titularidad ahora pasó a AstraZeneca. Sin embargo, hay que ser sumamente concreto en mencionar que el producto es el mismo, ¿ya? Corresponde a Synagis, palivizumab en las presentaciones de 100 y 50 miligramos. La conservación, preparación y administración del producto es de la misma manera en la que se ha hecho siempre, ya, por lo tanto,
se les refuerza que no hay un manejo especial del medicamento más que el que ustedes saben manejar, ¿ya? Y el proceso de distribución está también en curso. Durante esta semana deberían llegar las primeras remesas para dar inicio a la campaña el 2 de mayo, así que se les pide también en el fondo que sean responsables en enviar al ministerio los requerimientos y de manera oportuna para que nosotros podamos gestionar la distribución. Tienen que siempre imaginar que las distribuciones se hacen de manera centralizada a más de 100 establecimientos de la red, por lo tanto es un trabajo bien complejo, ¿ya? Y por otro lado, para la postulación de los pacientes, por favor, háganlo con tiempo. La mayoría de los pacientes se van a encontrar bloqueados en el sistema porque no van a estar afiliados a ningún tipo de previsión. Y la ley Ricardo-Soto exige que tengan que estar afiliados todos los pacientes que postulan a la ley Ricardo-Soto a un sistema de previsión, sea este FONASA, ISAPRE, CAPREDENO, DIPRECA, ¿ya? Por lo tanto, si alguno de ustedes en el proceso de postulación aparece que el paciente está bloqueado, tienen que solicitar a sus gestores de los establecimientos que soliciten el desbloqueo a FONASA enviando los certificados de afiliación de los pacientes. Si el paciente es FONASA, el sistema lo va a reconocer de inmediato, ¿ya? Pero si el paciente es ISAPRE o es CAPREDENO DIPRECA, el trámite demora más y eso puede afectar la oportunidad en que el pacientito recibe la dosis previa al alta, que es lo que nosotros no queremos, ¿ya? Así que les pido por favor que programen la postulación de los pacientes cuando se pueda, háganlo con tiempo, así también le dan tiempo al comité para poder responderlo, y nosotros como todos los años vamos a gestionar las entregas aceleradas de los productos, la derivación de los viales a donde sea que tengamos que llegar que el paciente esté hospitalizado para que reciba su dosis previo al alta, ¿ya? Solo eso quería reforzar porque esto es algo que vemos todas las semanas durante el periodo de campaña. Y apenas el niño nace, se puede ingresar a la ley Ricardo-Soto y no esperar a estar muy cercano al alta, porque eso evita esas avalanchas de pacientes, sobre todo en esta época. Bueno, Que una vez más, darle las gracias. Sí, nosotros solicitamos igual que lo ingresen los más pequeñitos, ojalá después del mes como para saber si son displásicos o no, porque nosotros llevamos un registro de Claro. los pacientes, entonces idealmente como para saber si son displásicos o no, que esperen el mes de vida, pero en el fondo, claro, a los que nacen de 32 semanas y que no requieren nada, eso se pueden ingresar al tiro. Los menores de 12, 32 que no requieren nada. Así que bueno, sí, Muy muchas bien. gracias Ivonne, muchas gracias a los organizadores, muchas gracias Esteban, Lorena. Gracias a ustedes por 120 estar. asistentes, 120. Ha sido, como siempre, fantástico. Gracias, Lorena. Nos ha abierto la mente para todo lo que esperamos a futuro y ojalá tengamos vacuna dentro de poco. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Ya, chao.